Hola. Bueno, pues a ver si se va conectando la gente. Le había dado el recordatorio. Y voy empezando. Dice, espera, estamos avisando, más seguidores. Hola. Mira, ya se va uniendo la gente. No sé si sabéis de qué va el directo o no. Hay gente que se habrá puesto el recordatorio y gente que le esté dando ahí a ver qué hay, ¿no? Así que voy a comentar un poquito de qué va la historia que anuncié para hoy, ¿no? Era una pequeña clasecita de cómo hacer nuestro ajuar familiar. Esto es, pues, si me ve gente de fuera, igual no están familiarizados con la palabra, el ajuar es lo que uno se llevaba de casa, de su madre, que consistía normalmente, pues, como en sábanas, en ropa de cama, en bordados, ¿no? Que te llevabas cuando te casabas a tu casa, ¿no? Cuando te casabas y a tu casa que ibas a formar tu nuevo hogar, ¿no? Entonces, un poco, bueno, esta idea de esa herencia, de lo que me llevo y de lo que no me llevo, ¿no? Es como la idea. Pero vamos a hablar no tanto de sábanas y de ropa de cama, sino de herencia psicológica, ¿no? Para saber la herencia psicológica que trae uno, pues hay que hacer un viaje de exploración a través de autoconocimiento y de conocimiento de la propia familia y del árbol. Pero bueno, independientemente de esto, vamos a hablar de lo que es la formación de ese ajuar y el decir, bueno, a ver qué tengo y qué me quiero llevar a mi nueva etapa, a mi nuevo hogar y qué no me quiero llevar, ¿no? Y bueno, y un poquito pues lo que vamos a ver hoy, cómo se hace, ¿no? Lo vamos a ver a través de un ejemplo de este libro que se llama Psicogenealogía, que es uno de mis libros de cabecera. Y a través de una historia, pues vamos a ver cómo se forma ese ajuar y cómo se interactúa, ¿no? Y bueno, que sirva un poquito de ejemplo para que vosotros podáis realizar el vuestro propio, ¿no? Vamos a ver como una base de genealogía y un ejemplito para que vosotros pues podáis hacerlo por vosotros mismos. Y me podéis poner pues un comentario o bueno, charlar un poquito después, preguntar, que bueno, pues estoy disponible para todo lo que me queráis plantear, ¿no? A ver, la herencia familiar es todo aquello que yo traigo heredado, todas aquellas actitudes, creencias que yo traigo de casa, ¿no? A través de mi línea paterna y de mi línea materna. Entonces, ahí en esas creencias están formadas pues a lo largo de mucho tiempo. Algunas serán a lo mejor propias de nuestros padres porque ellos han hecho como un trabajito para desarticular las creencias que tenían por otras que se ajusten mejor a las suyas, o pues creencias también heredadas, ¿no? O sea, ellos también tienen su herencia igual que nosotros tenemos las nuestras. Y después pues cada uno, pues dentro de esa herencia, pues mira a ver qué necesita ser actualizado o no. Es como un sistema de normas, ¿no? Yo hago un sistema de normas basándome en una sociedad, pero llegado un momento esas normas se quedan desactualizadas, ya no nos sirven para las nuevas creencias que tenemos, ¿no? Pero seguimos teniendo esas normas, esa aplicación y bueno, y se generan pues estos conflictos en épocas de crisis y en épocas de cambio, ¿no? Entonces cuando toca actualizar la norma, pues con nosotras, con las personas, pasa lo mismo. Traemos una serie de creencias familiares que a veces se nos quedan obsoletas o simplemente pues para nuestra forma de ser auténtica no nos permite ser, y por lo que se llama lealtad familiar no nos permitimos el cambiarla, porque es como si fuese una muestra de desamor inconsciente a nuestro clan. Entonces, bueno, todo el mundo, el que más y el que menos, tiene un pequeño derroce con sus padres porque las creencias pues son diferentes simplemente por una cuestión generacional. Pero luego hay personas que traen este tema muy profundo, que tienen un dolor muy profundo, tienen mucho conflicto con papá, mucho conflicto con mamá, y no son capaces como de resolver eso, y tienen mucha rabia o mucho dolor y al final acaban peleando con ellos sin saber muy bien
¿por qué? Teniendo reacciones desmedidas y como con unos conflictos de ego súper gordos y uno no sabe muy bien por qué. Entonces resulta de que traemos eso, pues un código civil familiar. Y en ese código civil está lo que se permite y lo que no se permite. Lo que se permite tanto en comportamiento como en el plano emocional como a nivel de creencias. Y entonces eso va a ser nuestro ajuar, va a ser nuestra mochila, nuestra maleta que vamos a tener en la vida. Y eso va a influir en el tipo de elecciones que vamos a hacer, en el tipo de pareja que vamos a construir y en la interrelación que voy a tener. Entonces, bueno, pues a veces llevamos unas mochilas con unas cargas ancestrales de dolores, de creencias que se han formado pero a raíz de algo que pasó, de un dolor, y ahora pues eso como que no nos corresponde y eso como ese código civil a lo mejor desea ser cambiado, ¿no? Y a partir de ahí la vida pues te proveerá de las experiencias necesarias para que hagamos los movimientos, pero ese camino a veces puede ser un poquito tortuoso, ¿vale? Entonces, como os decía, os voy a comentar la historia brevemente de este libro que cuenta a través de dos historias familiares este código, ¿no? Cuenta transgeneracional, habla de genealogía y te lo cuenta a través de una historia. Entonces os voy a contar muy brevemente cuál es la historia de ella, que se llama Solange, y la historia de él, que se llama Conrad. Y entonces a partir de su historia, que os voy a contar muy brevemente, pues os voy a contar cuál es como su ajuar familiar, para que vosotros podáis hacer el vuestro. Mira, Solange viene de una familia que pasó muchas penurias, muchas dificultades, y para superar esas dificultades, pues la familia tuvo que desarrollar actitudes de ayuda, de interdependencia, de alegría a pesar de las penas, del ayudarse mutuamente, de una emocionalidad entre ellos, entre que el clan se protege muy fuerte, ¿no? Por una serie de eventos que sucedieron, que alteraron un poco también el orden de lo que debe ser una familia, ¿no? Hijos que dejan de trabajar para poder cuidar a su madre, etcétera, etcétera, y que genera confusiones, ¿no? Entonces, bueno, Solange va a tener que lidiar con esos traumas, con esa confusión, y ella trae en su ajuar familiar lo siguiente. Conoce la pobreza, la familia responde a las necesidades emocionales de sus miembros, hay una interdependencia que es obligada entre ellos, está el apoyo en la familia, la expresión afectiva es fuerte, se permite la expresión de la originalidad porque eran como músicos y es como que, bueno, pues para afrontar las penurias como que la alegría y la imaginación era como un arma. Cuando hay una amenaza tiene una estrategia de oposición, es decir, que se permiten la ira, se permiten como confrontar, como decir lo que piensan, como para obtener cosas, ¿no? Es una estrategia que se formó para hacer frente a esa pobreza. Entonces la ira se puede expresar, luego se permite mucho el jugar y el reír, la búsqueda de contacto, es una familia que ama la libertad, que trabaja mucho cuando hay crisis, que tiene también capacidad para no hacer nada, para pasárselo bien, para vaguear un poquito, que son valientes, una familia valiente, con potencial artístico, sentido de la responsabilidad muy determinada. Entonces esto es lo que ella trae de casa, como, bueno, pues con esto cuento en la vida. Luego después trae otras historias, Solange, pero eso es su ajuar. Hay que pensarlo como si fuese un patrimonio. Como tú vas a formar un patrimonio en la vida, vamos a pensar en términos de tierra. Tú vas a formar un patrimonio en la vida y tú cuentas pues con lo que heredas de tierra de tus abuelos y de tus padres y con lo que tú conformes propio por ti mismo, por tu trabajo.
ya pues no se lleva a lo mejor formarse un patrimonio como de tierra, pero antes sí, y al final esto es lo mismo, pero a nivel psicológico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que traemos de casa y lo que yo voy a construir. El espacio entre lo que no me dieron y lo que yo necesito es mi espacio de aprendizaje y de construcción. Y cada clan, por lo general, a no ser que suceda algo, sucedan cosas y hay actitudes pues que lo desestabilizan, por lo general mejora, ¿no? La generación anterior. Y entonces, pues, de esto se trata, ¿no? De que uno da, pues, dentro de sus imperfecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no rechazamos a nuestra familia y nos vamos de casa enfadados, en plan de esto es una mierda, mi madre y mi padre no me entienden, no sé cuánto, no sé qué. Cuando rechazamos así, estamos rechazando todo, estamos rechazando tanto lo malo como lo bueno de esa herencia, porque a poco que haya, algo hay siempre. Aunque sea a nivel de nutrir y de darte de comer o de haberte dado una estabilidad material, pero al final esa estabilidad material a lo mejor te ha permitido hacer otras cosas o te ha dado como el valor de que si uno trabaja pues puede tener, y entonces el valor es la responsabilidad. Entonces cuando rechazamos, cuando tenemos ese rechazo por un progenitor, ya sea la madre o el padre, rechazamos todas sus cualidades, tanto las malas como las buenas. Entonces, si yo tengo un padre como con mucha tiranía y yo lo rechazo, pues también estoy rechazando la fuerza en su carácter. Si yo tengo una madre que es como muy entregada en demasía, y yo digo, buah, mi madre no, porque mi madre como que me agobia, como que después yo siento que debo algo a cambio, que no sé qué. Si yo rechazo a mamá, estoy rechazando tanto sus actitudes positivas como las negativas. Al rechazar esa entrega asfixiante, también estoy negando esa herencia de ser una persona pues entregada, dadivosa, compasiva con las necesidades de los demás. Entonces la idea es librarnos un poco de esa carga negativa, de esas actitudes, y quedarnos con la parte positiva, con la luz de esa cualidad, y saber que esa sombra de como que hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque todo lo que rechacen ellos lo voy a rechazar también en mí. Igual yo soy una persona como súper buena, súper bondadosa, súper dadivosa, que lo he heredado de mi madre, pero luego después pues entro en situaciones muy abusivas dada esa manera de ser, y entonces rechazo a mamá y con ello las mejores actitudes de mamá y las mejores actitudes mías. Y con los padres pues igual, puedes tener un papá autoritario y tú rechazas, ¿no? esa autoridad, o ese autoritarismo, porque autoridad es otra cosa, ¿no? Y estás rechazando, bueno, la capacidad de ponerse uno en su sitio, de ser determinado, de decir que no, de poner límites. Al rechazar ese autoritarismo me pierdo de las cualidades de una buena autoridad, ¿no? Entonces, bueno, se trata de, en nuestro ajuar, integrar lo que sí y saber que lo que no es nuestro espacio de aprendizaje, que ellos a su vez también heredaron esto y no supieron, no tuvieron las herramientas para hacerlo, y que hoy pues las podemos tener nosotros. Entonces, al mismo tiempo, Solange tiene de pareja elige de pareja a Conrad, que trae el siguiente ajuar, que conoce la riqueza. Bueno, voy a contar un poquito la historia de Conrad. La historia de Conrad es que, bueno, que viene de una familia como más bien pudiente, que tiene un aserradero, que con 20 años ya como que lo lleva para adelante, como que tiene unos padres como que son muy exigentes, que también como que... Pero también, por otro lado, apartaban las necesidades emocionales por la responsabilidad, por el trabajo, por el estatus, por tener una posición en la vida, por... Entonces, bueno, esta es un poquito y Conrad pues tiene una cierta tristeza, ¿no? Entonces, claro, son dos historias muy diferentes que al final pues se complementan, porque este es el ajuar de Conrad. Conoce la riqueza. La familia responde a necesidades materiales más que emocionales. Hay una búsqueda de la independencia, al contrario de Solange, que hay una búsqueda de la interdependencia.
El apoyo no se busca en los demás, sino en uno mismo. La expresión afectiva es débil, no hay mucha expresión entre los miembros de la familia. Se da mucha importancia al éxito social. Cuando hay una amenaza, la estrategia es resistencia pasiva. No es como el caso de Solange, que se confronta, sino que es más bien un carácter como huidizo ante esa exigencia, ¿no?, paterna. Luego se permite la expresión de la pena, pero no de la ira. En vez de reír es más bien serio, se da más importancia a la buena apariencia. Son más bien aislados, no son tan dados a compartir como sus sentimientos. Es un trabajador de fondo, tiene mucho potencial, pero más bien científico en vez de artístico. Y igual que Solange, coinciden en lo siguiente, en el sentido de la responsabilidad y en la determinación. Entonces aquí hay como una cosa en común que los une, pero todo lo demás, si os dais cuenta, es complementario, y ahí es donde se genera la atracción, ¿no?, de buscar en el otro aquello que yo querría para mí, pero yo no tengo, y entonces me atrae inconscientemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacemos esas elecciones desde nuestro ajuar. Y bueno, en este caso pues las personalidades son muy diferentes, aunque tengan valores en común, las personalidades son muy diferentes. ¿Y aquí qué puede pasar? Que se polarice, o sea, bueno, que lo acepten, y como que lo primero es que lo acepten, que bueno, pues tú das esto, yo doy esto otro y vale, pero al estar así como muy dividido, ¿qué pasa? Que uno depende del otro, de lo que el otro va a darme a mí. Porque yo no tengo. Entonces se crea mucha dependencia en ese tipo de relaciones. Pero también puede ser que se haga polarización, ¿vale? La se llama procuración, y esto que voy a explicar ahora se llama polarización, que es esto que yo quisiera para mí y no tengo, me atrae de ti, pero después lo rechazo. Yo creo que todos hemos vivido esa situación de empezar con alguien que le atrae tu forma de ser, pero que al final la acabas rechazando, ¿no? Y al final, por la atracción positiva, cede el paso a la repulsión, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no?, con este sistema de proyección. Entonces, bueno, ¿cómo manejemos los ajuares con las personas que tengamos alrededor? Pues eso ya es como nuestra propia capacidad y nuestra propia elección, ¿no? Pero la idea es que nuestro ajuar sea lo más completo posible. Quiero decir, si Solange vivió eso, pues no puede tener otro ajuar que el que tiene. Si Conrad vivió lo que vivió, no puede tener otro ajuar que el que tiene. El que tiene es el que tiene. Lo que pasa que es como que hay unos códigos, ¿no?, escritos. Hay que ser serio, o hay que ser alegre, o hay que, ¿no? Es como las normas de tu código civil familiar. Entonces es como que esa norma pretende ser cambiada, y por eso se genera esa atracción entre esos dos individuos, porque que la relación funcione depende de cuán dispuestos estén cada uno de ellos a revisar su código familiar o el armonizar, ¿vale? Para armonizar la relación. Bueno, pues ahí comienza un poco el juego. Pero lo que pasa en ocasiones es que nosotros rechazamos nuestro propio ajuar, ¿no? Que tienes muchísimo potencial, pero en papá pues hay cosas buenas y sus cosas malas. Y en mamá pues hay sus cosas buenas y sus cosas malas. Y resulta de que yo traigo un ajuar pues bastante potente, bueno, con sus cosas malas y sus dolores, pero al rechazar íntegramente a mamá o íntegramente a papá, estoy rechazando todo ese ajuar de cualidades positivas que me quieren dar de herencia y que están en mí, porque ya están en mí. Entonces, si yo hago ese rechazo hacia afuera, lo voy a hacer hacia adentro, y después voy a proyectar y voy a ver en los demás esas cualidades que yo rechazo, ya no las cualidades que yo no tengo y me gustaría tener y que por eso las rechazo, sino las que yo mismo tengo, pero yo he decidido negar. Al final casi que nos enamoramos de nosotros mismos, ¿sabes? Somos así. Entonces, bueno, hay que establecer un poquito
ese ajuar en la nueva etapa, pues qué deseo llevarme y qué no deseo llevarme. Entonces es muy importante hacer este ejercicio bueno, ¿qué tiene bueno papá? ¿Y qué tiene buena mamá? O el clan paterno o el clan materno. Por muchas cosas malas que tengan, habrá cosas que tú digas, bueno, pues el tío tenía un mal carácter, pero bueno, el tío también se podría poner en su sitio, ¿no? Entonces ponemos, pues, determinación o capacidad de defenderse, que son muchas veces cosas que no valoramos, pero que hay clanes que no tienen esa determinación o esa defensión y al final la persona sale al mundo sin esa capacidad de defenderse y se la comen viva y es algo que tiene que aprender con el tiempo, y a lo mejor tú eso ya lo tienes integrado y no quieres tomarlo por no tomar a papá porque tienes unas cualidades que estás rechazando de él. Entonces, bueno, yo os voy a plantear unas preguntas para que lo hagáis. Y es, bueno, colocar esas características tanto de papá como de mamá en distintas columnas y verificar cuáles son complementarias y cuáles son idénticas, qué coincide en valores lo de papá y lo de mamá para que hubiese un valor de base para que estuviesen juntos, y qué son complementarias, qué cualidades son diferentes, qué cualidades tiene uno que no tiene el otro y que se complementan y que generan mucha dependencia entre ellos, pero también mucha complementariedad. Y entonces, pues, diferenciar, eso sí se vive por procuración, porque yo no tengo esto, pero lo tienes tú, y entonces, pues, a mí me conviene. O las que son polarización, las que son tú tienes esto y yo esto no lo tengo y yo esto lo rechazo, ¿no? Y cómo se vive eso en el ambiente familiar. Entonces la tercera, escoge las características en cuanto a un mismo tema e indica el resultado que ofrece la combinación de ellas para averiguar el registro que queda para la generación siguiente. ¿Hay congruencia o incongruencia en el mensaje final? Esto está así a lo mejor muy así, ¿sabes? Dicho, pero la cuestión es como que a ti te llega un mensaje y ese mensaje puede ser congruente o incongruente, porque si la relación entre papá y mamá es armoniosa, quiere decir que ellos ceden un poco a esos puntos para integrar las cualidades de otro en sí misma y generar una armonía. Entonces el mensaje que a mí me llega es coherente. Cuando ellos están polarizados, el mensaje que a mí me llega es incoherente. Es como, esto sí, pero esto también, pero esto sí, pero esto no, pero no, y como que el niño está confundido, ¿no? Y la cuarta, retoma las 4 etapas anteriores en tu propio caso. Si lo deseas, indica que te atrae tu pareja, qué características o la ausencia de esta se corresponde a tu persona, y busca el mensaje que se desprende de la combinación de características. Pues lo mismo, no hacerlo si tienes pareja, o bueno, se puede hacer con amigos también, porque al final nos relacionamos no solamente con pareja, ¿no? Pero es verdad que bueno, que la atracción pues suele darse desde la polarización. Entonces, ver un poquito, pues a ver si he elegido una persona, o estoy eligiendo personas que son como totalmente contrarias a mí, con unas características que yo no tengo porque yo deseo tenerlas, y entonces las quiero tomar de esa persona, o yo lo tengo pero no lo reconozco en mí, ¿no? Entonces al final esto se trata de un trabajo de integración de las polaridades paternas o masculinas y maternas o femeninas. Yo no entro ahí a diferenciar entre si la masculina, femenina, tiene que tenerla él, tiene que tenerla ella. Otro día si quieres hacemos otro vídeo y hablamos sobre esto. Pero sí una integración de papá y mamá. Y cuando yo consigo hacer esa integración de las cualidades paternas y las cualidades maternas en mí, es cuando yo logro integrarme, y desde esa armonización que quizás no viví desde casa y que he tenido que hacerla yo misma, puedo tener relaciones más armoniosas, pero no voy a conseguir una armonización, tener una relación armoniosa cuando yo no armonizo mi padre y mi madre en el interior de mí, porque estoy como rechazando, ¿sabes? Un montón de actitudes, ¿no? Al final, pues nos dan lo que nos dan en su
en su imperfección, y nosotros entregaremos y entregamos, ¿no?, a la comunidad cuando no tenemos hijos, en nuestra imperfección también, ¿no?, con nuestra luz y con nuestra sombra. Si eres una persona así como muy baracha y que tal y cual, y que estás hablando, a lo mejor es muy buena comercial, pero a lo mejor es como muy despistada también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, siempre damos lo que damos dentro de nuestra imperfección, y aceptar eso en nosotros también facilita el proceso de aceptarlo en nuestros padres. Pero se trata de eso, de armonizar en el interior, y cuando veo ese conflicto en el exterior, en mis relaciones, saber que hay algo que necesita ser armonizado, tanto por mi parte como por la otra, ¿no? Porque no solamente es cosa de uno. Es como, ven, aquí hay un conflicto, y esto es porque hay aquí unas creencias que no están armonizadas, ¿no? Entonces, mientras más diferentes sean esas cualidades o esos ajuares, ¿vale?, esas herencias, más complicado va a ser de armonizar. También, cuanto más armonizados estemos nosotros mismos y tengamos todas las características paternales y maternales, pues la diferencia entre el ajuar y la persona que yo elija no será tan diferente, no estará tan polarizada, y por tanto la relación será menos conflictiva y más armoniosa, ¿no? Pero normalmente pues no lo hacemos por nosotros mismos, esta armonización, porque no sabemos, y lo descubrimos a través de tener relaciones pues conflictivas o muy polarizadas, muy diferentes, y ahí es donde podemos vernos en ese espejo e intentar armonizar ahí entre las dos partes. Y si las dos partes pues no consiguen armonizar, pues cuando se produce la separación, y uno puede hacer este trabajo interno de armonización interna, ¿no? Al final se trata de comprensión, de aceptación y de amarles y perdonarles, ¿no? Y sanarás el día que eso ocurra, ¿no? El día que no te genere rechazo ninguno de los dos, cojas en tu mochila el ajuar, lo que quieras te lo queda, y lo que no, pues no te lo queda, y lo que no estuvo, intento pues a través de la interrelación y a través del vivir, de las personas que voy conociendo, pues voy intentando integrar en vez de rechazar, ¿no? Y ese es un poco el juego de la vida, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que hay personas que traen mucho transgeneracional, que hay personas que traen muchísimo dolor y angustia vital, de unas creencias muy polarizadas de sus ancestros, normalmente debido a un evento grave, ¿no? Como puede ser las guerras, o el tener que dar un niño, o que hayan matado a alguien y entonces alguien se tenga que hacer cargo. Entonces el sistema se desordena, se forman unas creencias, y esas creencias mantienen el sistema desordenado a lo largo de las generaciones. Y entonces pues ahí estás tú en un momento dado diciendo, bueno, entonces lo arregla la persona que tiene las herramientas para hacerlo, y te sanas a ti y sanas a todo tu clan y a todos los que vengan después, que tendrán pues otro trabajo y ya mejorarán lo suyo. Pero por lo menos intentar que lo mío esté más ordenado posible. Pero entiendo que por el camino pues hay mucho conflicto y mucho dolor, ¿no? Entonces, bueno, espero haberos dado una herramienta un poco para ver esto, para que lo hagáis, para que os sea más fácil este trabajo de integración de las polaridades, de armonización, para que os ayude a tener relaciones más armoniosas, que os ayude a la aceptación y al amar al clan. Mientras más ames al clan, más te amarás a ti; mientras más te ames a ti, más amarás al clan. Y que bueno, que el trabajo de sanación sea pues lo mejor posible. Si quieres trabajar tu árbol personalmente, escribidme y os digo un poquito pues cómo trabajo, el coste, las sesiones, y bueno, es flexible según las necesidades de las personas. Abro espacio para preguntas, para quien haya quedado, si quiere pues no sé, preguntarme algo, comentar algo en el sentido de
bueno, pues tengo un problema con mi padre o con mi madre, o tengo esta característica de él, es que no soporto esta característica de él, o no soporto esta característica de mi madre, es que no puedo, es que quiero pero no puedo, ¿no? Entonces, si quieres, me lo puedes comentar por aquí y respondo, y así pues a lo mejor tu pregunta a lo mejor la está viendo otra persona que tiene el mismo problema y no solamente te ayuda a ti, sino que ayuda al resto de personas que estén viendo. Voy a leer a ver aquí qué hay, si alguien ha escrito algo. Ángel, eres una sacerdotisa total. Gracias, Ángel. No sé si me estarás viendo ahora, pero gracias, sí. Sacerdotisa suena así como muy grandilocuente, ¿no? Pero bueno, si entendemos sacerdotisa como sanadora, ¿no? Pues bueno, pues de esto se pretende, ¿no? Vale, no veo los comentarios, aunque sé que tarda un ratito en aparecer, que muchas veces escribí y aparece como mucho después. Y me espero un poquito. Si os gusta el tema, si queréis que haga más directos de estos temas con herramientas de trabajo de genealogía, que son muchas y muy variopintas, y bueno, en fin, es un proceso, pues me lo decís, me ponéis un comentario, espero que se grabe esto, y bueno, lo tengo en cuenta, ¿no? Hacer cosas que os sean útiles, así que